Bien. Ajá, ahora sí. Ya se ve que está grabando, ¿verdad? ¿Sí? Ok, creo que sí. Sí, está grabando. Bueno, fíjense, ya llevamos ya que casi 30 minutos de la clase y no había puesto a grabar la clase. Bueno, entonces yo voy a compartir pantalla para presentar un poco lo que vamos a hacer en este módulo. Tengo una curiosidad y me gustaría que ustedes me la aclararan. Este se corresponde el módulo número ¿qué? Para ustedes de este diplomado. Cuatro, profe. Ajá, muy bien. El módulo uno, ¿cómo se llamó? El Espacio módulo uno sonoro. fue sobre metodologías tradicionales de la Mm, enseñanza de la música. ok. Sonoro fue espacio sonoro. ¿Y el dos? El primer módulo fue Fundamentos de la enseñanza en la música. El Ajá. segundo fueron las metodologías tradicionales y le siguió metodologías innovadoras. Así. Metodología. Eso es correcto. Ok. Y este cuarto módulo que es el de diseño y evaluación de procesos de aprendizaje, ¿cierto? ¿No? Ok. Hago la pregunta porque hay una secuencia en esta dinámica de la enseñanza, pues, porque partimos de unos fundamentos esenciales básicos a conocer un poco de metodologías de enseñanza y ahora vamos, y Tienen, ahora, a ver, hay unos micrófonos abiertos, podemos cerrarlo usted para, ¿ok? tiene el control. Ajá, muy bien. Este, y tenemos este cuarto módulo que es el de diseño y evaluación de los procesos de aprendizaje, ¿no? O sea, hay una secuencia muy lógica para llegar a este nivel, a esta parte. Ok, la mayoría, aunque no todos son docentes del área de música, pero la mayoría se ha dedicado a algo muy particular y es lo que los une, digamos que de alguna forma los une, los vincula y los hace ver que tienen algo en común. Y es que la mayoría enseñan música, aun cuando no sean docentes, aun cuando no sean licenciados en música, pero conocen del arte y enseñan música. Entonces, eso es lo que nos hace tener ese denominador común. Vamos a ver ahora cuál es la fundamentación de este módulo. ¿Qué, qué busca este módulo? ¿Ok? ¿Qué busca el diseño y evaluación de los procesos de aprendizaje? Y me gustaría que algunos de ustedes, por favor, leyeran en voz alta. Vamos a ubicar mejor el texto. Ajá. Leyera en voz alta ese párrafo que explica la fundamentación de este módulo. Ya va, déjenme aquí. Alguno que lea en voz alta, cualquiera, cualquiera. Bien, profe, yo. Ok. Fundamentación. Este módulo parte de un análisis crítico de la realidad educativa musical en Venezuela y Latinoamérica, donde la evaluación tradicional, a menudo centrada en conocimientos teóricos o en la interpretación de partituras, no siempre refleja las competencias y habilidades del estudiante. Se propone, por tanto, un cambio de paradigma hacia una evaluación formativa y por competencias, que considere los saberes musicales desde una perspectiva integral y que sea capaz de adaptarse a los diversos contextos socioculturales de la región. Las tecnologías de la información y la comunicación se presentan como aliadas fundamentales para documentar, analizar y retroalimentar estos procesos de una manera más objetiva, efectiva y significativa, en línea con la necesidad de una evaluación que retroalimente los programas de estudio y mejore la calidad educativa. Muy bien. Luego de haber escuchado esa lectura sobre
la fundamentación del diseño y evaluación de los procesos de aprendizaje. Vamos a ir haciendo comentarios y en forma voluntaria podemos ir participando. ¿Qué es lo llamativo en este párrafo? ¿Qué es lo que nos hace ruido o lo que nos hace ver que sería interesante ahondar y profundizar? En las Profe, sin primeras duda dos, es el cambio de paradigma. Ok, sí. ¿quién habló del cambio de paradigma? Disculpe, Niri, Eh, profe, Niri. Niris. Ok, Niri. ¿Por y qué lo que más, Ajá. perdón, perdón, en en las dos primeras líneas que uno observa, dice la realidad educativa y ahí tiene un contexto multivariable, tiene demasiada información. Esa es la palabra. Ok. Ajá. En ese caso, vamos primero con lo que comentó Niris, ¿no? El cambio de paradigma. ¿A qué te suena? O sea, ¿por qué te llamó la atención ese término de cambio de paradigma? Bueno, precisamente por lo que acaba de comentar mi compañera que dice, las primeras líneas del texto nos hablan de la realidad, este, educativa, Ujú, pero este módulo nos está proponiendo un cambio de paradigma y fíjate que dice que para que la evaluación sea formativa, ¿verdad? Y ajá, que refleje realmente las competencias. Esto ujú, porque ciertamente que un estudiante de alguna manera puede interpretar una partitura, no quiere decir que esté completo en todas las competencias que se ameritan para que pues el aprendizaje y todo lo que se esté proponiendo en el aula esté completo. Entonces eso es lo que a mí particularmente pienso o estoy interesada en ver cuál es la propuesta que traen para que esto sea real, ese cambio de paradigma sea tangible. ujú, ok, muy bien. ¿Y los demás qué piensan? Profe, me llama ¿Puedo? mucho la atención por aquí, René, René. de la parte del uso de las nuevas comunicaciones, de las tecnologías, para hacer un mejor evaluativo a diferencia de los tiempos de otrora cuando comenzamos a estudiar. Que hoy estos avances nos van a llevar un poco más allá de lo que vimos. Sí. Bueno, de hecho, la tecnología, existen muchas aplicaciones hoy en día que nos ayudan a hacer música incluso, ¿no? Entonces, nosotros no podemos estar, si vamos a enseñar música, no podemos estar ajenos a esa información, porque tenemos que dominarlo, tenemos que estar actualizados en todos esos aspectos. Sí, profe, como yo he comentado, que a veces el mundo se comunica con tantas tecnologías y nosotros no podemos pretender seguir jugando a picuito, como decíamos en el barrio, a Ujú. petaquita, a folletico, no, tenemos que irnos adaptando e ir evolucionando según vaya evolucionando estas tecnologías, porque si Ok. no nos quedamos en el olvido. Y ahí está un poco ese cambio también de paradigma, porque es que las generaciones no son iguales. La forma en cómo tú Ujú. aprendiste, la forma en cómo tú aprendiste, dista mucho a cómo están aprendiendo hoy en día nuestros jóvenes, nuestros chamos. Ellos tienen Ujú. otras, digamos, necesidades y otras particularidades. Ellos están inmersos en un entorno muy audiovisual, realmente. Entonces hay que tener mucha creatividad al momento de enseñar. Vamos a ver cuáles son los contenidos que veremos en este módulo. Hoy comenzamos. Ustedes ven en la presentación, ¿verdad? Vieron que Sí. cambió la... Ok. Sí, profe. La sesión de hoy trata sobre los fundamentos de la evaluación musical latinoamericana. Vamos a hacer como un abordaje general, un abordaje muy general sobre lo que es la evaluación, enfocada en la evaluación musical. ¿Eh? Nuestra próxima sesión vamos a hablar de la evaluación por competencias en música. Mm. Luego, las estrategias de evaluación objetiva, que tengo aquí la lámina con apoyo tecnológico. Y en la sesión 4 vamos a comentar un poco sobre la implementación, retroalimentación y contexto venezolano. Vamos entonces a iniciar con lo que es
nuestra sesión del día de hoy, Fundamentos de la Evaluación Musical Latinoamericana, que tiene un objetivo central. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a analizar cuáles son esos modelos de evaluación en la educación musical latinoamericana. Y vamos a ir identificando los sesgos y oportunidades para un enfoque más formativo con especial atención al contexto venezolano. Fíjense algo, cuando yo digo enfoque más formativo, ah, ¿qué creen ustedes a qué hago mención con eso de enfoque más formativo? Ok. Enfoque más formativo. Está referido a la evaluación, porque formación es evaluar. Está ahí. Sí, está ahí. Ok, Em, pero fíjate algo, formativo. ¿A qué te suena formativo? es evaluar, porque formativo y sumativo son las dos formas Ujú, de evaluación. exacto. Entonces, tenemos una evaluación que es sumativa y todos pasamos por ese tipo de evaluación sumativa, porque todos somos profesionales. ¿Ok? Sí, Y esa evaluación sumativa es muy cuantitativa, ¿cierto? Aquel que sí. saque un 19 logró todas las competencias, o el que saque un 20 logró todas las competencias, digámoslo así. Pero ¿cómo será esa evaluación formativa entonces? ¿Qué busca la evaluación formativa? Y es aquí donde nos tenemos que detener a reflexionar, ¿no? Por eso la tendencia y el cambio de paradigma, la tendencia hoy en día es la mirada por competencia y la mirada por las habilidades que tengan los estudiantes. Nosotros no solamente nos vamos a enfocar en el conocimiento, en qué aprendió. Aprendió sobre lenguaje musical, aprendió sobre notas musicales. Nosotros tenemos que ir más allá. Tenemos que mirar en el estudiante no únicamente el contenido, sino también ver cómo lo hace, su procedimiento y qué actitudes y valores le generó ese nuevo conocimiento. Ese es el aprendizaje y la evaluación por competencia. Entonces, vamos a ver un poco el panorama de la evaluación musical en la región. Para nadie es un secreto, y eso lo sabemos todos los docentes, todos los que están. A ver, no quiero que las personas que acá se presentaron, que no ejercen la docencia en un lugar específico, vayan a sentirse a un lado. No, porque recuerden que ustedes tomaron la decisión de hacer este diplomado, ¿ok? Y este diplomado es para formarlos en este ambiente de la enseñanza de la música. Entonces, cuando evaluamos, tenemos que considerar que la evaluación siempre es un proceso, no es un momento aislado. No es el momento, bueno, ya di el tema, ahora vamos a la evaluación. No. En la evaluación siempre va a tener o se estructura de una forma muy coherente. Y por eso es que se habla de la evaluación como proceso. La evaluación incluye la recolección de evidencias, el juicio pedagógico. ¿Y para qué? ¿Para qué yo voy a evaluar? Yo voy a evaluar para ver si si lo que yo estoy impartiendo en mi enseñanza está dando resultados. Y si no, tengo que hacer mejoras al respecto. De eso se trata la evaluación. En la evaluación siempre hay una reflexión sobre el hecho en sí, de dar a conocer, em, a ver, de transmitir ese conocimiento. ¿Ok? La evaluación debe considerar la naturaleza específica de la música, porque gran parte del aprendizaje musical ocurre en la ejecución, en la escucha, en la interacción y en la interpretación, no solo en lo escrito. ¿Cómo es eso de no solo lo escrito? No podemos pensar que la evaluación es simplemente hacer el examen. No lo podemos ver de esa manera. Y yo voy a ahora abrir un espacio de experiencias, de escuchar las experiencias de ustedes.
los que tienen tiempo, los que incluso apenas se están incluyendo en esta dinámica de la educación. ¿Cómo evalúan ustedes? ¿Qué consideran ustedes al momento de evaluar? ¿Cómo lo hacen? Y vamos a abrir este espacio de reflexión para ver y para saber si lo estoy haciendo bien, estará encajando en los requerimientos necesarios para la enseñanza de la música. ¿Será que es tiempo de que yo en este momento asuma otra o innove en el tema evaluativo? Vamos a escucharnos entonces los que quieran participar en este momento sobre cómo evalúan ustedes. Eso es lo que yo quiero escuchar. Verónica, te escuchamos. Ok, profe. Bueno, por el lado del sistema de orquestas, pues bueno, nosotros no trabajamos eh, procesos de evaluación formales como una escuela de música o una institución de ese estilo, ¿sí? Pero el trabajo que nosotros hacemos pues es más práctico. Entonces, la evaluación, por lo menos en el caso de los niños de iniciación musical, de los niños de las orquestas preinfantiles, se basa pues en los resultados que ellos obtienen al montar un repertorio, al montar de repente los niños pequeños cuando están iniciándose en el instrumento una pieza para un recital, un montaje de una pieza de una orquesta preinfantil. Sí, se evalúa, básicamente es como el proceso. Sí, a veces más que el resultado es el proceso en el área de iniciación musical, ¿sí? Ya cuando pasan a niveles más avanzados, pues ya ahí ya se evalúa más el proceso, más el resultado, perdón. Entonces, por lo menos en mi caso yo trabajo siempre en función a qué le gusta a los niños, primero que todo, y en función a eso trabajo el repertorio que tengo que aplicar o que tengo que montar. Pero siempre en función a qué les gusta a ellos para poder tener mejores resultados. Y trato siempre de estar pendiente de eso, ¿cómo le digo? Que haya retroalimentación. De hecho, a los niños les pregunto, ¿les gusta esta canción? ¿No les gusta? Entonces, a veces cuando me dicen, no me gusta, no nos gusta esta canción, bueno, buscamos la manera de cambiar la estrategia, si no hay forma de cambiarla, ¿no? Ahora, si hay manera de cambiar de repente un repertorio, bueno, entonces, bueno, vamos a escoger. Ustedes escogen una y yo escojo otra. Entonces, trabajamos también esa parte de que los niños también pues tengan parte en el proceso educativo musical. Ok, Verónica, entiendo entonces que es algo muy consensuado, es algo, por lo que me estás hablando de esa retroalimentación, de ese conocer un poco qué les gusta, qué no les gusta, para Así lo poder. trabajo yo, sí. Muy bien. Ujú. Ok, y cuando es algo más enfocado a la enseñanza, por ejemplo, de un instrumento específico, un nivel más avanzado, ¿cómo es ese proceso, Verónica? Ok, ahí en ese caso, pues yo estoy muy en la lucha con eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa, profe? A veces el proceso no es el más adecuado cuando se está trabajando con iniciación instrumental, por ejemplo, con niños muy pequeños. Eh, a veces se pasan, se saltan etapas, se saltan procesos porque se necesita un resultado. Por ejemplo, tengo un niño, no sé, toca dos escalas, tres escalas. Y como ya toca bien esas dos o tres escalas, ya lo ubican en una orquesta en la que él todavía no tiene las capacidades para tocar. Entonces, como se necesita que ese niño esté ahí porque de repente, no sé, es una trompeta necesaria, entonces lo ubican ahí y resulta que ese niño no pasó por todo el proceso que debía para poder tener más habilidad para tocar ese instrumento. Y cuando llega a la orquesta, entonces empieza el tema de la frustración, porque el niño no tiene las capacidades ni las habilidades suficientes para de repente empezar a tocar
en esa orquesta, pero por la necesidad lo saltan y todo el proceso se obvia. Entonces, ¿qué viene? Cuando viene la evaluación, cuando vienen a ver, no, pero es que ese niño no toca nada. No, pero es que ese niño empiezan los juicios, ¿sí? Entonces, eso es algo que a veces se pierde cuando no se hace el proceso eh, educativo y el proceso de evaluación continua y de los procesos en eso, en la enseñanza de un instrumento en este caso. Eso es una lucha en la que yo tengo, profe, eh, con esa área de la parte de las orquestas. Wow, te escucho y realmente me da hasta un poco de sentimiento, ¿no? Porque eso puede generar, claro, puede generar en el niño ciertos tipos, ciertas frustraciones, ¿no? Entonces no es la Y lo idea. genera, Y sí, lo lo genera. genera. Y fíjate que en el material, en la lámina, hay una parte muy importante que dice que gran parte del aprendizaje musical ocurre en la ejecución, en la escucha, en la interacción, en la interpretación, no solo en lo escrito, ¿ok? Pero así como eso es preciso considerar que todo es gradual, todo es un proceso. Entonces no nos podemos saltar, por la experiencia que tú estás contando, Verónica, no nos podemos saltar como pasos, como etapas. No es necesario vivirlo. Por eso es que la evaluación por competencia es, digamos, que la, la metodología que más se ajusta a la evaluación musical, por aquello de ver Así. las habilidades, las destrezas que tiene el niño, que tiene el estudiante, el aprendiz quizás. ¿Alguna otra persona quiere comentar esta parte de la evaluación musical desde su experiencia, desde lo que han vivido? Creo que por allí había un compañero que quería Buenas tardes. comentar. María. Eh, sí, bueno, doctora Melania, me ha pasado que, bueno, lo estoy comentando desde mi punto de vista como coordinadora y, bueno, también que he hecho ciertas suplencias a algunos formadores que, bueno, por motivos de salud no han podido continuar con sus clases, ¿verdad? Eh, en sí, el sistema como tal tiene o siempre es una evaluación continua. La evaluación continua que se nos, se nos dice o que se emplea es prácticamente desde el momento en que entran a clases. ¿Cómo es esa evaluación continua? Bueno, desde el primer momento en que el niño o el joven comienza desde las primeras posiciones y la postura correcta al ejecutar un instrumento. O sea, hay una variedad vamos a decir, detalles o eh, registros que se tienen que llevar a cabo y por supuesto eso se ve en una individual, en las clases individuales, porque hay clases grupales y hay clases individuales. Y en esas clases individuales es donde nosotros podemos observar más la evaluación más directa y una evaluación continua en todo ese proceso que conlleva el aprendizaje, pues de en sí, de las arcadas correctas, en el caso de los estudiantes del programa de orquesta sinfónica o las técnicas de rasgueo para los ejecutantes del programa Almayanera como el cuatro, la guitarra, la mandolina, las técnicas en cuanto al alza de púa y todas esas cosas, los formadores pues van teniendo y van conociendo a cada uno, a cada estudiante, ya conocen las debilidades por lo menos en la parte en el núcleo Barcelona, me pueden especificar en sí cuáles son las fortalezas y las debilidades y en base a eso pueden hasta tomar en cuenta un ensamble, un grupo reducido y pueden adaptar ciertas obras a ensambles y pueden
tomar esos estudiantes, como decimos, pues los más avanzados, los que ya dominan ciertas técnicas, ya tienen ciertas destrezas, y se les puede tomar en cuenta pues para hacer un tipo de presentación un poco más, vamos a decir, más, se le puede llamar hasta profesional. Pero en sí, desde que el niño comienza, pues ya se viene viendo una evaluación, se les está haciendo ciertas evaluaciones, no nada más en la parte técnica, sino también en la parte emocional, emotiva, porque todo lo que genera música es por una motivación y por una emoción, la parte de su ser como tal, desde cómo vienen de sus casas. Toda esa situación nosotros lo experimentamos y los mismos formadores lo experimentan, ¿no? Porque es que el niño, ahorita, y me lo comentan, el niño hoy vino, vamos a decir, se vino con un conflicto familiar, se peleó con su mamá, un ejemplo, algo que nos pasó, que tiene creo que creó un vicio con el celular y la mamá lo castigó. Y entonces ya por allí, entonces, bueno, toman el castigo, bueno, usted se va para la clase de música y sencillamente se bloquea y no quiere nada con ejecutar el 4. Entonces, todas esas cosas influyen en el aprendizaje. No sé si, bueno, esa es la parte lo que yo puedo dar. No sé si los demás profes también tomarán esa parte de la evaluación. Es una evaluación no cuantitativa, sino cualitativa y no sé cómo llamarla, porque aquí también estoy aprendiendo, pues, pero esa parte emocional del estudiante también hay una evaluación allí, de Sí, cómo salen también, muy cómo bien. entran, cómo salen. Ok, María. Sí, bueno, de hecho, tú lo mencionaste en tu explicación, ¿no? Ver el ser, ¿ok? El Sí, ser. Entonces, parte de lo que es la evaluación por competencia implica mirar el saber hacer, el saber convivir y el saber ser. El ser como persona implica tener esa mirada de cómo está el niño, cómo está el estudiante, qué siente. Y más yo creo que en música, porque, o sea, música es tan arraigado a los sentimientos, a los valores, en fin. Y sí, sí es una evaluación cualitativa, se denomina evaluación cualitativa, y esa evaluación cualitativa está ligada a la evaluación formativa que mencionaba al principio. ¿Ok? Tú también, María, hablabas de una evaluación continua. Me gustó eso. Es continua y lo continuo va ligado al proceso. Por la evaluación no se puede quedar para un momento específico de la dinámica educativa. Bueno, di la clase, ahora viene la evaluación. No, todo es evaluación. Es más, mientras yo estoy enseñando música, mientras yo estoy enseñando al otro con un instrumento, yo estoy evaluando porque lo estoy observando, lo estoy mirando y estoy viendo qué aprende, qué no aprende, cómo lo hace. Todo tiene una implicación muy, digamos, como que muy enlazada en todos los aspectos. Muy bien, María y Verónica, gracias por la participación. Voy a avanzar aquí con la lámina para explicar un poco lo que estos autores mencionan sobre la evaluación en música. Ok, la evaluación en música tiene un fuerte componente formativo. Y fíjense que lo que ustedes, solamente con lo que explicaron Verónica y María desde sus experiencias enseñando música, lo ratificaron, ¿ok? Tiene un componente formativo. Borne y Rueda Beltrán la asocian con el acompañamiento del aprendizaje, mientras que Musiño Guerra la presenta como una herramienta de retroalimentación continua para estudiantes y docentes. Todo eso tiene que estar allí asociado, tiene que encajar, tiene que prevalecer.
acompaño. Al momento que yo estoy enseñando música, yo acompaño. Al momento que estoy enseñando música, yo debo recibir retroalimentación, tengo que hacer retroalimentación con mis estudiantes. La evaluación musical debe ser coherente con el currículum. Si el objetivo es desarrollar expresión, si el objetivo es desarrollar creatividad, interpretación, reflexión, entonces los instrumentos de evaluación deben capturar esas dimensiones y no solo la precisión técnica. ¿Ok? A ver, eso va a depender mucho de dónde estoy. A ver, si yo doy clase de música en un colegio, un colegio normal, donde se da música como un área complementaria, desde primero hasta cuarto grado, o hasta sexto grado, no sé realmente, por lo menos donde yo trabajo, yo soy coordinadora pedagógica de un colegio y allá se da música en el primaria, pero desde primero hasta tercero, hasta cuarto. Ya de ahí en adelante, la profesora de música forma un coro, ella trabaja con los niños en un coro. Ella enseña y ella tiene que cumplir con unos requisitos que la misma institución le exige. Por ejemplo, ella tiene que evaluar por momento pedagógico, lo que nosotros antes llamábamos los lapsos. ¿Se acuerdan de los lapsos? El primer lapso, segundo Mm, lapso, tercer lapso. Y ella Ahora, obviamente ahora tiene, y primer también, momento. ok, y Sí, tiene que perdón. entregar y tiene que Ujú. entregar por cada momento pedagógico un resultado de esa evaluación. Entonces, eso la obliga a ella a tener que trabajar de una manera determinada, pero ella evalúa en forma cualitativa formativa, porque es que no, digamos como que no encaja mucho, no encaja el colocar una nota. eh, en el área de música, ¿ok? Bueno, pero todo va a tener como que sus diferencias según la institución, según donde yo me encuentre, ¿ok? Según el currículo que estoy enseñando. Vamos a hablar un poco sobre los tres tipos de evaluaciones que se dan Ujú. al momento de enseñar música. Tenemos la evaluación diagnóstica, la formativa, que ya la hemos hablado, y tenemos la evaluación sumativa. ¿Cuál es esa evaluación diagnóstica? Es esa evaluación que me permite a mí conocer qué sabe o qué trae el estudiante al iniciar el proceso. Y esa evaluación es fundamental. Pregunto, que no sean Verónica y María las que me respondan. ¿Han hecho ustedes evaluaciones diagnósticas? Sí, Sí, profe. ¿Ok? sí. ¿De qué Siempre, manera? siempre y para eso, bueno, Mm. yo lo aprendí en el pedagógico y siempre la he hecho durante mis 30 años de ejercicio porque eso me permite planificar el primer momento. Ujú, muy bien. Sí, Además, profe, porque Exacto. también nos permite saber en qué nivel de conocimiento viene el estudiante, que se puede tomar como fortaleza para colaboraciones a futura, inclusive puede fomentar la confianza entre los compañeros, que si mi compañero sabe y lo logró, el otro que está aprendiendo, le permite motivarse, hasta incentivarse. Sí. Nuevamente, ratifico lo que dice la profe, sirve para no solamente una planificación, sino de observación, de apoyo, colaboración, ayuda emocional. Y es verdad, profe, como usted dice, la música la evaluamos más a nivel cualitativa que cuantitativa, porque no es solamente es una nota numérica la que estamos colocando por un nivel de avance, sino que estamos desarrollando un ser humano con un nivel emocional diferente, sí. capaz de captar la esencia y la hermosura como es el lenguaje universal de la música. Exacto. Muy bien, muy bien. Me gustó ese comentario, Rosy. Es así. Gracias, profe. Muy bien. Sí. Tenemos por otro lado, ya sabemos lo que es la evaluación diagnóstica. Ah, ojo, antes de pasar al otro tipo de evaluación. Pregunto, ¿solamente me sirve la diagnóstica, la evaluación diagnóstica al inicio de un momento pedagógico? ¿Es posible utilizarla en otro momento? Profe, por aquí René. Dígame, René. Ajá. En mi caso, como son clases particulares que yo doy, Ajá, es una constante diagnóstico que tengo que estar haciendo claro. en Ujú, cada día y ver el avance de, como son particulares, a veces me ujú, pongo un poquito más exigente para ver
el crecimiento más rápido, para que el muchacho aprenda más rápido, obviamente, porque me están Ajá, pagando para eso, los que son particulares. claro. Y en la parte de la evaluación también, obligatoriamente es continuo, porque es más práctica la clase, obviamente porque enseño, explico, vamos a realizarlo, vamos a ejecutarlo, se hizo bien, bueno, es lo que tienes que repasar esto, tienes que estudiar, y en la próxima clase eso es lo primero que yo voy a evaluar, lo que le mandé a estudiar. Bueno, hiciste bien las escalas, lo que tenía que hacer, todo chévere ahí, vamos a ir avanzando. Y siempre trabajo en base a los diagnósticos, porque cuando le va a dar, bueno, por ejemplo, algo de armonía, primero le pregunto, bueno, vamos a ver qué tanto sabemos de armonía. Esta parte la conoce. Sí, sí, profe, sí lo sé. Esto no lo sé. Bueno, vamos a trabajar en función de esto y reforzar la información que ella trae. Entonces, Ujú. siempre tengo que estar evaluando el nivel de instrucción que tiene el muchacho, porque algunos empiezan de cero, otros no. Entonces, bueno, René, uno tiene que estar evaluando eso. y Dígame. fíjate algo, ¿no? En este momento se me ocurre de repente que tú recibas a a un niño, a un adolescente, no sé si trabajas con adolescentes, con niños, Ujú. que de repente tú notes en esa diagnosis que no, o sea, no hay manera de que aprenda o no hay manera de que internalice la música. ¿Te ha sucedido, René? Bueno, sí ha sucedido que unos son virtuosos, otros Ajá, obviamente tienen el aprendizaje un poco más lento, ajá. pero todos tienen capacidades de aprender alguna parte de la música, si sea lo teórico, puede aprender, puede avanzar en muchas cosas, claro, no va a tener esa habilidad que tienen otros. Y obviamente me sincero con el Bueno, papá, que le veo más habilidades en otro instrumento, o le veo más habilidad a cualquier cosa, porque es particular y ahí existe esa confianza, ¿no? A veces las claro. instituciones lo llevan. Bueno, para que el muchacho me lo cuiden ahí 2 horas y vamos a ver si aprende. Ahí es Ay, difícil. sí, claro. Eso Entonces, hay entendernos que- con ese tipo de papás es complicado, ¿verdad? sí, yo trato de ser lo más transparente posible porque, bueno, uno evalúa las habilidades, uno revisa si está bien en el tiempo, en el caso vocal, si entona. Uno va Mm, haciendo las evaluativas y bueno, vamos a hacer una prueba un mes para ver qué tal nos va, que vemos el avance. Y sinceramente con el papá, bueno, le veo más habilidad en otras cosas o vamos a seguir para ver hasta dónde vamos avanzando, pero siempre en base a eso, a la sí, sinceridad. muy bien. Bueno, entonces, teniendo claro lo que es una evaluación diagnóstica y para qué nos sirve, ¿no? Entonces, vemos que la evaluación formativa ayuda a regular y mejorar durante el proceso, ¿ok? Porque fíjense que el término formativo te lo va indicando, se va formando con la participación, con la interpretación, con la composición, con todo eso, ¿ok? Y yo puedo ir precisando a través de rúbricas, si es necesario, el avance que tiene que tiene el estudiante. Y finalmente tenemos la sumativa, que con la sumativa se cierra un periodo con fines de acreditación o certificación. No necesariamente tiene que ser una nota del 1 al 20. Puede ser, como bien lo dice el material, una acreditación. Está acreditado, se acreditó, se certificó al estudiante, al joven, al adolescente. Y ya al tener esa acreditación o esa certificación, ya estamos, como quien dice, materializando ya una evaluación sumativa, porque logró todas las competencias. Y ya en nuestra próxima sesión lo vamos a ver con mayor claridad, todo esto lo que tiene relacionado con las competencias. En música, en música es importante considerar que estas funciones no son excluyentes, porque una misma actividad, y era lo que yo les planteaba, una misma actividad puede aportar evidencias diagnósticas, formativas, sumativas, según el uso pedagógico que se le dé. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, esto que está acá en pantalla es un ejemplo que ustedes se van a encontrar si hacen investigación en esta materia, porque esto es un antecedente, ¿no? El ENADE es como una evaluación, como un sistema evaluativo, ¿no? Que se hace en Brasil, ¿no? Y fue como un punto de partida a nivel general para comprender que la evaluación en música va más allá de simplemente hacer unos exámenes, ¿ok?
unos exámenes incluso estandarizados. ¿Cuáles son esos exámenes estandarizados? Bueno, unos exámenes donde los criterios evaluativos eran unas rúbricas, unos indicadores muy puntuales. ¿Ok? Estoy hablando de esto simplemente como un antecedente para comprender lo que realmente implica este estudio, ¿no? Que el hallazgo más repetido que el ENADE, que es un sistema de evaluación dado en Brasil, se hace en Brasil en los niveles superiores, en música privilegia el conocimiento registrado por escrito o en partitura más que la ejecución, ¿ok? La escucha o la práctica musical en sentido amplio. Por eso, varios autores concluyen que el examen tiene una atención con las directrices curriculares nacionales de música, porque éstas se orientan a competencias, mientras que las pruebas se apoyan en respuestas estandarizadas. Palabras más, palabras menos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a partir de ese estudio, estamos hablando aproximadamente año 2004, 2006, más o menos, a partir de estos estudios se concluye que para enseñar, para evaluar música, se deben hacer orientaciones relacionadas con las evaluaciones por competencia y no por pruebas estandarizadas. O sea, esto ratifica, este estudio ratifica lo que hemos estado hablando desde el inicio de esta sesión del día de hoy. Entonces, la educación musical se basa en dos pilares fundamentales: escuchar música y hacer música. En este sentido, la experiencia musical de los estudiantes en el aula abarca desde la escucha activa de diversos sonidos, géneros musicales, hasta el movimiento en el espacio, el canto, la práctica musical y la creación de sonidos y melodías, utilizando tanto instrumentos tradicionales como no convencionales. Esto ustedes lo han vivido, esto ustedes lo saben y lo han experimentado más que yo. Bueno, yo no soy del área de música, pero esto ustedes lo han vivido concretamente. O sea, la enseñanza de la música va mucho más allá, como bien lo decía, creo que Rosy era la que comentaba, ¿no? En su intervención, de todo lo que implica enseñar música y aprender música. Ok, Cierto. entonces, vamos claro con todo lo que se está hablando, ¿verdad? Yo les había dicho ya que esta primera sesión era bastante Sí. general y particular. En Latinoamérica, entonces, la tendencia principal va desde un enfoque tradicional de calificación hacia modelos más formativos por competencias y auténticos, que valoran no solo el resultado final, sino también el proceso, la creatividad y la participación musical. Entonces, ya hablamos de lo que es un modelo tradicional sumativo, que se centra en medir el producto final, ¿ok? Tenemos el modelo diagnóstico, que identifica el conocimiento previo, las capacidades iniciales y las necesidades antes de iniciar el aprendizaje. No estoy diciendo que no utilicemos el modelo tradicional sumativo y no utilicemos el modelo diagnóstico. Yo estoy diciendo que vamos a tomar de estos modelos lo que yo requiero, pero para hacer una evaluación más procesual, ¿ok? Tenemos otros tipos de modelos. Aquí está, esta lámina se incluyó allí. Ok. Tenemos el modelo formativo, que acompaña el proceso con retroalimentación continua y ajuste en la enseñanza. ¿Ok? Tenemos el modelo de evaluación auténtica, que valora tareas cercanas a la práctica real musical, como interpretación, creación, ensamble, resolución de problemas musicales. Tenemos el modelo por competencia, que evalúa desempeños observables vinculados con saberes, habilidades y actitudes musicales. Y el modelo criterial o con rúbricas, que usa criterios explícitos para evaluar afinación, ritmo, expresión, creatividad, trabajo colaborativo y progreso. Aquí yo voy a hacer una pausa, ¿ok? Porque yo quiero que ahora ustedes me indiquen si en esta experiencia que tienen enseñando música, utilizan algún tipo de rúbrica,
utilizan algún tipo de instrumento donde van registrando los avances de sus estudiantes y tal. Y me gustaría o sea, lo describan un poco. ¿Qué es lo que anotan? ¿Qué es lo que utilizan para hacer sus registros de evaluaciones, de avances de sus estudiantes? Dejo aquí el micrófono abierto para que ustedes participen, compañeros que no hayan hablado, para escucharlos. Buenas tardes, profe. Hola, Elizabeth. Dime. Disculpa que entré un poquito tarde a clase, pero no había luz. Ok. Profe, en mi caso, yo este año, yo soy formadora del Sistema Nacional de Orquestas con niños de 3 años, ¿sí? Okay. Pero este año tuve la oportunidad de entrar a trabajar en un colegio privado con los niños de inicial. Ellos trabajan totalmente diferente porque es un colegio nuevo, innovado a la nueva, a la nueva tecnología, y ellos trabajan de mano con eso. Mi forma de evaluar o la forma que tiene el colegio de evaluar es a través de registros, ¿sí? Okay. Por decir algo, estoy con los niños de 3 años, que son los más chiquiticos. Le voy a dar una clase de los sonidos, es mi primera clase de sonidos, sonidos graves y agudos, o sonidos, sí, entonces para evaluarlos yo veo el desempeño de cada niño, a quien le emociona, tiene más emociones en cuanto a cuando es un sonido fuerte o cuando es un sonido piano. Lo hice con animales y con sonidos de la naturaleza, y después lo desarrollé con instrumentos de percusión menor. ¿Sí? Y Ok. pues hicieron algunos instrumentos cotidianos con ellos mismos, y hacíamos la comparación entre ellos, qué instrumentos sonaban más fuerte y qué instrumentos sonaban más suavecito, y qué relación tenía a los sonidos de la naturaleza o algunos animales. Y pues lo que hice fue hacer los registros de qué niño se desempeñaba más, qué niño le costaba más reconocer los instrumentos, y eso lo fui anotando para en el momento de hacer los indicadores para evaluar los niños, yo ya tuviera eso listo y supiera cuál era el desempeño de cada niño. Muy Y así bien. poder hacer la evaluación de cada uno de ellos. Ok. Sí. Entonces, esa rúbrica que tú utilizas, Elizabeth, está como prediseñada. Sí, ellos Mm, tienen ya un diseño, yo solamente paso los indicadores, ¿sí? De cada nivel, por ejemplo, son 3 indicadores por cada nivel, los ujú. paso a la parte de evaluación del colegio, ellos lo evalúan, claro, tiene que ir de acuerdo con mi planificación, ¿sí? Ellos evalúan esos indicadores, y de acuerdo a la evaluación, ellos los montan en el sistema, y después yo lo que hago es ingresar al sistema, y de acuerdo a esos indicadores y a la evolución que tuvieron los niños en la clase, yo evalúo al niño. Si es Muy bien. excelente, bueno, muy bueno, regular, Ok, eso. y ahora bien, Elizabeth, ¿eso te permite también a ti replanificar? ¿Te ha permitido a ti replanificar? Replanificar por ejemplo, en el caso de los niños que les cuesta un poquito, sí trato Ujú. de, o sea, hacer otra actividad que vaya de la mano con el tema que estamos trabajando, para que ellos de esa manera entiendan y o sea, tengan como otra oportunidad de avanzar y entender la clase. Muy bien, Elizabeth. Bueno, muy buen aporte e interesante. A ver, ¿alguien más quisiera compartir, a ver cómo hacen el registro de sus evaluaciones, que si utilizan rúbricas, algún tipo de instrumento para... Bueno, Ajá, Buenas Sofía. tardes. este, nosotros normalmente en el sistema se nos exige diseñar un contenido programático, que es lo Ujú. que vamos a desarrollar por cada lapso, por cada trimestre, con nuestros estudiantes, independientemente el nivel, la cátedra en que se encuentre.
por lo menos ahorita se nos pidió realizar un informe en donde tuvimos que hacer una rúbrica, pero no se nos brindó un formato, más bien nos dijeron cuál era lo que debía llevar, el contenido que debía llevar, más no se nos brindó un formato para nosotros medir y hacer la evaluación, un instrumento para evaluar. Bueno, en base al contenido, a la planificación que diseñé durante cada lapso, ahí como fui desglosando los objetivos que incluía cada uno de esos contenidos y poder medir y hacer la evaluación. No a través de calificación de manera numérica, del 1 al 10, del 1 al 20, sino de manera cualitativa, si el niño lo logró, está por lograrlo o se encuentra en proceso de lograrlo. Y esa fue la forma en que, digamos, determiné para poder evaluarlo, porque como dije antes, no se nos dijo un formato de qué es lo que debíamos hacer, sino quedó de criterio de cada formador de manera muy individual la manera de evaluar. Entonces, eso fue como que la forma, digamos, que consideré más idónea para medir el avance de los niños, no solo en el lapso, sino durante todo el año escolar. Entonces, por lo menos este módulo me interesa bastante porque no cuento con, digamos, con un conocimiento tan amplio de los instrumentos de evaluación y cuál es lo más adecuado para yo medir el rendimiento y saber cómo van los estudiantes, porque muchas veces pasa que como músicos tenemos un largo recorrido, pero no sabemos a ciencia cierta cuál es nuestro nivel, en qué lugar nos encontramos, porque durante este proceso, o sea, carece de esa, digamos, esas certificaciones. Por lo menos podrían saber muchísimo, tendrán mucho conocimiento de música, pero eso que avale de que lo logré, en qué nivel estoy, si qué tanto avancé, qué tanto progresé, entonces creo que es algo que está deficiente dentro, bueno, considero yo dentro no solo a líneas de sistema, sino en general en la música. Sí, hay algo que me llama la atención en tu explicación, Sofía, ¿no? Em, Cuando tú hablas de que no había un formato o unos criterios establecidos, ni siquiera una nomenclatura de decir, por ejemplo, hay un excelente, hay un consolidado, hay un en proceso, o hay un regular, o hay un muy bien, nada de eso. Se nos sugirió, pero quedó a criterio de cada formador. Entonces, y teníamos que rellenar, y claro, en lo que nosotros teníamos que entregar, tenía que incluir todo eso que teníamos que desarrollar, lo que nos pedían que tuviéramos que calificar. Pero al momento de evaluar, la evaluación en sí es dependiendo del formador. Si nos daban los criterios, los parámetros, qué es lo que tiene que incluir, más no el instrumento de que tiene que ser de esta manera o de la otra. Ok, entiendo. Bueno, ya esos son como directrices, ¿no? Entonces uno, siempre es bueno que en una institución se manejen unos tipos de directrices únicas, ¿no? Para que la información no se pierda y poder luego hacer la evaluación por momento pedagógico o por lapso sobre cuáles son esos avances y todo lo demás, porque eso forma parte de un informe de gestión pedagógico, desde el punto de vista pedagógico, pues, no necesariamente, o sea, no hay que dejarlo así tan libre. Hay que tener como unas Exacto. directrices. Bueno, muy bien. Ya para ir cerrando esta sesión, ¿no? Yo les voy a dejar acá. El profe Roberto indicó que iba a abrir el Classroom en la noche, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, yo necesito que para nuestra próxima sesión de la próxima semana realicemos una lectura de este material que yo les voy a dejar en el Classroom. Yo se los voy en cuanto tengamos el aula, yo lo voy a subir, al igual que la grabación, al igual que el material que compartimos hoy, que discutimos el día de hoy. Yo les voy a dejar el PDF de este artículo científico que habla sobre la evaluación por competencia.
y la evaluación por competencia deriva en un cambio de paradigma en la educación. Es un artículo del año pasado, es interesante, pero es un artículo que ve la evaluación por competencias en líneas generales. ¿Nosotros qué haremos? Nosotros nos vamos a focalizar en la enseñanza de la música, pero obviamente el artículo está reflejado en ámbito general aplicado a la educación en general, ¿ok? Pero lo que establece la evaluación por competencia es igual en todos los ámbitos. Vamos a conocer un Profesora, poco más eso. Dígame, Thais. profesora, Thais, gracias. Yo considero, finalizando y concluyendo lo que dijo la compañera anterior, que no se lleva la rúbrica, no tiene ciertos detalles por falta de conocimiento, es lo que entendí, para evaluar. Pero de todos modos, en las escuelas hay un departamento de evaluación que señala ciertas taxonomías, ¿verdad? Entonces, falta de ese departamento, diría yo que no está o cada quien evalúa como quiere, porque hay procesos que necesitan que miden el logro, pues, y uno como docente, aunque no esté experimentado, tiene la suficiente sensibilidad para medir ese avance de los estudiantes, porque uno como, bueno, digo yo, entonces me imagino que el departamento de evaluación les da unos correctivos, porque uno antes de entregar un plan de evaluación o los resultados siempre te mandan algo o te supervisan, qué sé yo, por lo menos Sí, así pasaba en el sí. video. Sí, pero Entonces, por eso entiendo que lo que Sofía nos contaba, de todas maneras Sofía puede corregirnos, sí. tiene que ver con el sistema. eh, Mm, Creo que no está en un colegio como tal, no sé, ok. Sofía, me corrige si no es así, y quizás sea eso. Sí, es correcto. O sea, en la forma en que se desenvuelve el sistema, sí tenemos que desarrollar un contenido, desarrollar objetivos, que es lo que debemos enseñarle, dependiendo de las cátedras, el instrumento. Pero ahorita se nos pidió la realización de un informe, un reencuentro de todo lo que se hizo durante el año escolar y nos dieron el contenido de lo que debe incluir dicho informe, los aspectos a tener en cuenta, pero al momento de determinar el instrumento de evaluación, cómo íbamos a decir si el niño, por lo menos en el aspecto de la postura, una postura correcta del instrumento. Y claro, en postura se desglosan muchas cosas, que si sujetan, por lo menos en mi caso con el violín, si sujeta bien el arco, si sujeta bien el violín, dominio de la mano izquierda, dominio de la mano derecha, todo eso encierra lo que es el punto de la postura. Ahora, ¿cómo yo evalúo eso? Los parámetros a evaluar, sí se nos hizo una sugerencia, pero quedó, digamos que aquí a criterio de los profesores, de los líderes, de los responsables de cada cátedra para el desarrollo del informe, la parte evaluativa. Sí se nos dio el contenido de qué debemos tomar en cuenta, pero al momento de evaluación por lo menos hubo profesores que sí colocan calificación. En mi caso yo no coloqué calificación numérica del 1 al 10 y del 1 al 20. Entonces es eso, pues, de que elegir el instrumento de evaluación y cómo se va a evaluar y cómo se va a medir el desempeño de los estudiantes, el desempeño de los niños. Sí, y hay algo importante en todo esto, porque es que la evaluación siempre va a ser un tema polémico, porque hay mucho de la percepción que tú como docente tienes, o yo como docente tengo. Entonces, muchas veces, o sea, el ideal sería que la evaluación sea muy objetiva, pero siempre va a haber aspectos subjetivos que van a interferir en la evaluación. Entonces, eso, lo que tú estás planteando, Sofía, es, es muy interesante y bueno, tomaríamos una clase para discutirlo bien, porque en los colegios como tal, estructurados con un departamento de control de estudio y evaluación, la cosa cambia porque hay lineamientos, hay estructuras, incluso hay instrumentos de evaluación, pero aquí no hay. Yo le vi la mano levantada a Verónica. No sé si Verónica iba a compartir algo antes de cerrar, terminar. Profe, Dígame, profe, Ah, disculpa que vuelva a interrumpir. dígame. Yo pienso que, por ejemplo, lo que pasa es que
por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en el sistema y trabajo en un colegio privado y los dos trabajan totalmente diferentes. O sea, Diferente. el colegio tiene unas normativas y una planificación muy diferente al sistema y el sistema tiene otras líneas totalmente diferentes. Entonces, en el momento que entré al colegio, pues ellos como que pensaron, porque ya habían habido profesores del sistema trabajando en el colegio, que me iba a costar hacer la planificación, porque ellos pues eligen el tema y yo de acuerdo a ese tema, por decir algo, ellos van a trabajar con las señales de tránsito. Yo tengo que adaptar mis clases de música en base a las señales de tránsito, pero la clase es de música, entonces pues hay que adaptarse a la institución donde uno esté, pienso, Sí, a las sí, sí. normativas y la institución donde uno Sí, esté trabajando. así es, Elizabeth. Bueno, porque respondes en el colegio, respondes a un currículo, realmente, exacto. Muy bien. Bueno, interesante la conversación el día de hoy y yo creo Ujú. que bueno, que esto da pie a pensar qué es lo que nos viene en adelante en las otras 3 sesiones. ¿Qué Ujú. vamos a hacer la próxima semana? Primero vamos a realizar una especie de conversatorio muy parecido a lo que hemos estado haciendo aquí, con la diferencia de que van a ser todos los que van a participar, ¿ok? Creo que me va a faltar tiempo, pero nos vamos a enfocar en un punto específico del material que ustedes van a leer. Es decir, Mm. van a leer el artículo sobre la evaluación por competencia y se van a concentrar en algo muy particular que ustedes quieran comentar y bueno, que eso propicie un conversatorio aquí entre nosotros, ¿ok? Allí obviamente yo voy a considerar la participación que cada uno tenga. Yo estoy viendo que son aproximadamente 20, 21 estudiantes y bueno, tenemos que ser muy concretos con nuestras ideas, concretos y puntuales con las ideas. Van a tener como tarea para la próxima semana una tarea redactar una reseña sobre lo que se discutió el día de hoy. ¿Ok? En una o 2 cuartillas. Una reseña, o sea, ¿qué vimos hoy? ¿De qué hablamos? A ver, ¿qué dijo Verónica? ¿Qué dijo María? ¿Qué dijo Taí, Rosy, René, Elizabeth, Sofía? ¿Qué habló la profe? Una reseña. Qué bueno. ¿Ok? Y ustedes lo van a Ujú. redactar allí en 2 cuartillas, en Word, y bueno, y lo van a subir también a Classroom. Vamos a esperar que el profe Roberto nos habilite el aula para yo colocar esas asignaciones, la tareita y subirles el material del, de evaluación por competencia. Si no lo hago hoy, lo hago mañana y obviamente les doy el plazo de una semana para que puedan subir la actividad. ¿Se entiende la tareita para evaluar la sesión 1? Sí, Sí, profe. ¿Y se entiende la eh, asignación para la sesión 2? Sí. Perfecto. sí, sí, Bueno, solo que debemos subirla antes del el viernes o antes del sábado. bueno, yo les indicaré porque si el profe Roberto no abre el aula el día de hoy eso va a depender de cuando yo suba la tarea, cuando yo asigne la tarea por el aula. Les voy a dar Muy es una bien. semana, ¿ok? Si por ejemplo, si lo hago Ok, mañana, cierra el domingo. Si lo hago el lunes, cierra el otro lunes y así. Sí, profe. perfecto. Muy bien, Per- muy bien. Bueno, entonces bueno, no sé, ¿la clase es hasta qué hora? ¿Hasta las 5 o hasta las 4:30? Profe, Hasta hasta las las 5 en 5. punto. Ah, hasta las 5, o sea que todavía tenemos media hora. Sí, Bueno, Profe, pero para que sepa, me ha parecido corta la clase, sí. sí, Algunas veces muy buena, me ha cuando gustado mucho. intervenimos es más corta, se hace dinámica Uy, y sí, se hace retroalimentativa. chévere y uno quiere hablar cada momento Mm. y no lo dejan. muy Mentira, bien. mentira. Bueno, No, por hoy lo vamos a muy bien. dejar, lo vamos a dejar hasta acá. Yo sigo sin electricidad. Entonces, pero yo creo que sí fue una hora bastante dinámica Productiva. y bien nutrida. Entonces, bueno, entonces lo podemos dejar hasta hoy hasta acá. La otra semana sí vamos a necesitar mucho del tiempo porque vamos a participar todos.
en ese Ok. conversatorio. Y obviamente les voy a dar esa clase teórica sobre qué significa evaluar por competencia en música. ¿Qué? Interesante esto. Bueno, mis estimados, feliz tarde, feliz sábado y feliz domingo, descanse y bueno, que Dios los bendiga a todos. Dios Amén. bendiga, profe. Amén. Dios Amén. bendiga a Profe, Venezuela gracias. y nos vemos entonces en nuestra próxima sesión. Chaito, Gracias, pues. profe, gracias, excelente. Gracias. Chao, profe. Feliz Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde para Chao, todos. profe. Feliz tarde. Chao, feliz tarde. tarde, chao. Chao.